Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bueno, cambiamos un poco el orden porque el señor ministro de Economía, dentro de un breve espacio de tiempo, nos va a tener que abandonar, tiene un compromiso oficial. Y en vista de que la temática tiene relación con el tema de la nueva ley de protección al inversionista minoritario, pues entonces hicimos este breve cambio del orden que teníamos. Bueno, yo les quiero indicar a ustedes que el tema que escogí, más que todo está referido a la responsabilidad de los administradores en la sociedad anónima en particular. Y es un tema que desde luego tiene mucha relación con lo relativo efectivamente a las propuestas de gobierno corporativo. Quiero indicar que allá en los inicios del año 2000, 2002, había hecho un aporte interesante sobre este tema, estando en vida nuestro queridísimo maestro ya desaparecido, don Gastón Certán Maroto, en una actividad que hicimos en el auditorio de la Corte Suprema de Justicia. De eso hace más o menos 20 y resto de años, y desafortunadamente durante estas 2 décadas pues las modificaciones que se han venido dando en materia societaria son prácticamente muy invisibles. Y me refiero a ello porque yo creo que todos los extremos pues no son como bastante dignos de imitar. No podríamos imitar una actitud tan extraordinariamente activa como se está presentando actualmente en Europa, particularmente con las transposiciones de directivas de la Unión Europea, y donde, por ejemplo, España advierte uno que una de las grandes preocupaciones es ese tsunami normativo a diario, donde hoy aparece una ley, dentro de un año otra. Ahora apreciamos en alguna medida también esa vigorosidad de cambios normativos por parte de lo que nos contaba don Diego, ahora en Argentina, donde están estrenando un código que fue en agosto del 2015 y ya están planteando una nueva ley de emprendedurismo. Pues eso se ve con muy buenos ojos, pero también aprecio que la situación va a una velocidad bastante fuerte, pues es la tierra de Fangio al fin, ¿no? Hay que ir un poco rápido a veces. Y en ese sentido, en el caso nuestro, pues es todo lo opuesto. Y desde luego que también hay algún tipo de censura. Hemos estado como en una actividad total y absolutamente en un plano pasivo, meros espectadores de los cambios, de las modificaciones que se han venido dando en un mundo tan importante, en un mundo tan activo, de tantísima trascendencia, como es el mundo de las empresas y el mundo de las sociedades. Desde el año 2000 o un poco antes, allá al otro lado del Atlántico, veíamos cómo se estaban implementando códigos de buen gobierno corporativo en Inglaterra, en España, algunos informes muy conocidos por la bibliografía sobre estos temas básica, el informe Aldana, informe Olivenza, Winter, etcétera. Y por allá del 2008, en un planteamiento ya más cercano, pues estuvimos atestiguando de todas las propuestas que sobre todo derivaron de la ley Sarbanes-Oxley, derivado de este problema del aspecto financiero que nos colapsó pues prácticamente a nivel global. Y en ese sentido, pues quiero referirme al hecho de que el gobierno corporativo pues tiene implicaciones tremendamente importantes con el tema de las empresas. La gobernanza corporativa es prácticamente una especie de imagen también de la gobernanza pública. Estamos visualizando una serie de desperfecciones muy graves a nivel de gestión y de función en la situación de cómo manejar, de cómo administrar los intereses ajenos, y lógicamente que, al igual que como sucede con la situación de la política pública de los gobiernos, donde se evidencia claramente el castigo inmediato que el propio mercado, que el propio modelo económico, que los propios operadores jurídicos y económicos le dan a los países que tienen un rezago importante, eso también lo podemos visualizar de una manera muy parecida en el tema de la situación, por ejemplo, de estos problemas de conflictos de interés, de apropiaciones de dinero en el manejo de las sociedades, y también tomar en cuenta una serie de aspectos que por ahí también se discutieron dentro de la mesa.
tenemos que ser conscientes de que en este tema confluyen una serie de circunstancias y de factores muy heterogéneas porque aquí están involucrados algo que también desde el principio de hoy estaba hablando también Diego Coste, referido a esta interacción que se puede dar entre lo que es la teoría institucional y la teoría contractual de las sociedades. Y esto entonces lo podemos visualizar en materia de gobierno corporativo, que no es lo mismo una propuesta referida a dimensionar todo lo relativo a lo que es el manejo de una empresa peso pesado bajo un sistema financiero grande, donde tiene un montón de inversores institucionales y donde podría estar más o menos fraccionado el capital social, con una empresa pequeñita, con una empresa que podría entonces tener una fiscalización directamente familiar, como lo vamos a ver ahora después del café en el tema de la empresa familiar, donde lógicamente las inquietudes, los aspectos de manejo, el control ex antes es muy diferente a la situación que tendría que darse con el manejo de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, que tendrían que tomar actitudes de gobernanza de una serie de particularidades de derecho público, societario y privado. Y en ese sentido, pues yo creo que es pertinente evidenciar una especie de aspectos mixtos en cuanto a toda esta polémica de la situación del cambio del contractualismo al institucionalismo. Y en ese sentido, pues vamos a ver algunos aspectos que se han venido presentando. Bueno, dentro de lo que voy a desarrollar muy rápidamente, el planteamiento general de gobierno corporativo y el deber de lealtad, sobre todo, sabemos que dentro de los deberes fiduciarios o generales de los administradores están relacionados muy claramente con los aspectos de lo que es la diligencia y lo que es la lealtad. Generalmente la diligencia es la que más se ha previsto, la que más se le ha dado visibilidad, la que más se ha estudiado, y la lealtad, que es la que está haciendo estragos, pues siempre estuvo ahí, en aquellos libros de derecho comercial tradicional. Comentaba un extraordinario autor sobre estos temas, que es Cándido Pasares, que los manuales de derecho mercantil en España, por ejemplo, de una publicación de 800 hojas en el libro de Sánchez Calero, pues más o menos podría tener 4 o 3 que se refiera a la lealtad, mientras que esa situación en el mundo del derecho angloamericano, del common law, es todo lo contrario. Hay toda una situación de enorme interés en este tipo de situación conductual respecto a los managers, respecto a cómo se está manejando desde la época ya de 1930, aquella división y separación entre el poder de la empresa, no tanto a raíz de la propiedad, sino de sus administradores, de la gestión, de los que están manejando el curso y la marcha de esa empresa. De manera que aquí tendríamos que tomar en consideración estos deberes fiduciarios generales que están lógicamente arropados bajo una buena fe en general, que debe estar presente pues en toda actividad de gestión. Y en ese caso, sobre todo, una buena fe que tiene cierto margen de permanencia, porque es muy distinta a aquella buena fides contractual que de momento tiene que visualizarse cuando se realiza determinado tipo de interacción contractual entre dos empresas o dos personas físicas. Aquí es permanente. Los deberes fiduciarios específicos también que se les tiene que tratar de exigir a estos administradores, como el deber de secreto, como el deber de mantener confidencialidad, que temprano por ahí hablábamos. Y esto está supeditado también entonces a diferentes tipos de acciones de responsabilidad civil, que podrían ser, por ejemplo, la acción social, cuando es el patrimonio de la propia sociedad la que sufre un menoscabo, una acción social de responsabilidad que desde allá en el año 99-2000 comentábamos que está sujeto a ese problema de las mayorías, a ese problema donde en una asamblea tiene que tenerse casi que un 25 o 30% o más incluso para poder accesar a los cauces de un litigio. De manera que eso hace poco atractivo todavía aún más los problemas que presentan los socios para poder llegar y pedir rendición de cuentas a sus administradores, con el agravante tan serio, como estamos viendo, de esa expansión paralela y enormemente amplia de un derecho penal económico que yo creo que en algún momento ya nos está atosigando y que no es lógicamente la respuesta de mutar a otro tipo de jurisdicciones para tratar de atemorizar y de alguna manera alcanzar algún margen de posible efecto positivo, porque muchas veces el garantismo del derecho penal, por lo que está en juego,
no es el medio idóneo, no es el medio tradicional para este tipo de litigios. La acción individual, referente sobre todo al aspecto del socio como tal, o un tercero que sea su patrimonio el que se ve comprometido. Las acciones por infracapitalización, que es aquella responsabilidad ex lege que nos propone el Código de Comercio en los artículos 201 y 5C, y también por ahí el artículo 208, que es cuando el administrador no convoca a junta para avisar que hay lógicamente un problema serio, que estamos con el semáforo amarillo cuasi rojo muy anaranjado, porque estamos ya con el problema de mayor cantidad de pasivos que activos. Y el tema de la responsabilidad por las relaciones de consumo, una responsabilidad que generalmente a nivel litigioso no la he apreciado. No la he apreciado, pero la comento acá en el sentido de que ahí está prevista en el artículo 35 de la Ley del Consumidor, donde aquel representante que a la vez pueda ostentar la condición de socio, que es muy normal que suceda, pues estaría sujeto a una responsabilidad solidaria por la situación de dañosidad que pueda generar la empresa. Pues bien, entonces, dentro del gobierno corporativo está, les digo a ustedes, impactando una serie de aspectos a nivel de política pública, de defensa de la competencia, de relaciones laborales, etcétera, pero sobre todo este caso de las medianas y grandes empresas. Hablar de gobierno corporativo, pues tiene que tocarse en alguna medida el tema del outsider y del insider. ¿Y quiénes serían estos personajes? Pues lógicamente que el insider tiene que ver con esta situación relacionada con el equipo directivo, con los administradores o con aquellos consejos que podrían tener una estructura un poco más amplia. Les comento a los que nos visitan que nuestra junta directiva o consejo de administración es una única, es plurimembre, con un mínimo de 3, y está relacionada, conforme lo adelantaba el compañero, bajo la tesis del Código Civil francés de 1808, con la propuesta de los deberes de representación a través del mandato, y donde sí no coincido mucho con la situación del pater familia, porque yo creo que el pater familia no podría ser un extraordinario empresario ahora en el siglo XXI. El pater familia, de que tenemos visión en el derecho francés y que se viene arrastrando desde antes, está referido lógicamente a aquella situación de mantener con seguridad, con cuidado, algunos modelos contractuales de encomiendas, de cuidado, pero no tanto de ese dinamismo y esa serie de particularidades que tiene la gestión corporativa en el siglo XXI. Y los outsiders, pues, estarían más hacia nuestra españolización, referidos lógicamente a los aspectos de los minoritarios, en gran medida, que podrían verse perjudicados por la labor de sus administradores. Entonces, el fin supremo de cualquier gobierno corporativo, por un lado, es maximizar la producción de valor, imperativo de la diligencia, comete actos de gestión indebida, y por otro lado, minimizar la redistribución del valor, o sea, las apropiaciones de dinero que podían darse de una forma oculta o malsana. Aquí es importante algunas estadísticas que les voy a dar. Entre 1990 al 2000 se hizo un informe donde estos países que tienen una implementación eficiente, clara, efectiva, de poder controlar o dar respuesta a la deslealtad corporativa, representa un índice muy bajo, casi que excelente, del 2.5. A pesar de que efectivamente en estos países también se dan problemas de tipo corporativo. El banco Barclays en Inglaterra hace poco tiene problemas muy serios. En Estados Unidos también vimos algunas empresas en los años 90 con enormes problemas de escándalos corporativos, y también luego del 90 cuando se vino todo el fenómeno a nivel financiero. Pero aún así, apreciamos que países como Francia y Alemania ya suben a un 10, Chile y Portugal suben a un 30, Argentina, Italia y México más del 50, Rusia 60 y España 18.5, que en ese momento del 90 al 2000 yo creo que por ahí estaba terminando un poco la época dorada de la economía española. Pues la lealtad, así como la diligencia, que son los aspectos abstractos, genéricos de la actividad de los administradores, tiene que insistirse que está reflejada en esa situación de, por así llamarlo, de sustrato base de toda actuación negocial como es la buena fe. Entonces, la relación jurídica de los administradores, les decía que es de tipo fiduciaria y que genera una serie de contenidos de deberes en ese tipo de gestión.
Me quiero referir concretamente a la función de la administración societaria. La administración societaria pues está lógicamente relacionada con estas dos propuestas, la teoría orgánica o la teoría de la representación. Nosotros no hemos dado el paso, como lo ha dado el derecho europeo después de las reformas operadas en cuanto a la teoría orgánica, que para muchos pues es opinable, algunos la apoyan, otros no, tendrá sus ventajas. La teoría orgánica lo que pretende lógicamente es salvaguardar en mayor medida el tráfico externo de la sociedad, donde siempre estaría respondiendo, mientras que la teoría de la representación es aquella situación de el deber de la seguridad que tiene lógicamente los socios respecto al control de sus administradores. Entonces, más o menos bajo estas propuestas, el Código de Comercio de Costa Rica mantiene todavía el fenómeno de la teoría de la representación. Bueno, en cuanto a la responsabilidad de los administradores, pues lógicamente ahí confluye el tema de la responsabilidad civil en el derecho de sociedades, alrededor del deber de diligencia y de lealtad, sobre todo, y hay una función resarcitoria frente al daño producido. Ahora hay unas respuestas mucho más grandes, no solo resarcitoria, sino también tratar de fomentar lo que tiene que ver con el resarcimiento de el perjuicio que se le causó en cuanto al injusto causado. Les decía que el deber de lealtad, que es el que más nos interesa para ir adentrándome un poco ya de manera más concreta en este tema con respecto a la reforma que se dio en la ley actual de este año, presenta escasísima atención en la legislación y en la doctrina tradicional. Si ustedes ven la reforma de la ley de protección al inversionista minoritario, pues está proponiendo dos reformas al Código de Comercio, una al artículo 26 y otra al artículo 189. Vamos a visualizar cómo en un tema como la lealtad corporativa, pues efectivamente hay que dar o tratar de implementar situaciones de mayor peso, de mayor contenido casuístico, de mayor severidad y sobre todo vamos a visualizar cómo poder identificar a ciertas personas que son los prototipos ideales de la lealtad. La lealtad normalmente no la cometen los administradores de derecho, los que están normalmente inscritos en un registro. La lealtad la cometen aquellos hombres de paja o mujeres de paja que están relacionados lógicamente con los socios de control, que son lógicamente administradores de hecho, o los mismos administradores ocultos, y que en ese sentido, desde hace muchísimo tiempo, ya el derecho penal ha venido generando una serie de normativa, el derecho penal económico, para poder implementar castigos y sanciones a ese tipo de personajes. Tenemos entonces insuficiencias muy relevantes dentro de lo que tiene que ver con el deber de lealtad. Vemos que hay poca visibilidad de la lealtad corporativa, poca visibilidad porque está sometido normalmente a un artículo donde únicamente se dice que el administrador tiene que actuar con un deber de lealtad bajo más o menos los postulados de un buen pater familia. Eso desde hace mucho tiempo ha venido ya cambiándose. Genera más que todo una propuesta casi que de tipo religioso y no tanto jurídica. El caso en ese sentido de la lealtad, pues tiene que estar muchísimo más identificada y en algunos países pues se habla efectivamente del ordenado empresario y además ahora actualmente en España, después de la reforma de la ley de capitales, de sociedad de capitales del año 2014, se hizo una propuesta que tiene que actuar como un representante leal y en interés de la sociedad. La tipificación de las conductas desleales, esa es una tarea muy importante que hay que todavía tomar y tener a la vista. Normalmente se presentan algún tipo de listas de conductas que tienen que ver, por ejemplo, con abstención de participar en votación, abstención de no ni siquiera tomar la palabra cuando tiene algún tipo de interés en ese tipo de decisión. Y además, lógicamente, que fortalecimiento de las vías para exigir la responsabilidad. En algunos países ni siquiera se exige ir a una asamblea, sino que algunos socios que representen algún margen más o menos razonable. Porque aquí hay que también partir de una circunstancia. Si ofrecemos una exigencia muy alta,
pues prácticamente que va a ser imposible poder pedirle cuentas a los administradores. Pero si también incurrimos en situaciones mínimas, risorias, entraríamos al resbaladoso tema de la coerción, de la presión, y donde también podríamos paralizar o suspender la marcha de la empresa por situaciones a veces de muy pequeña monta. Entonces, en ese sentido, el manejo, las hojas de ruta son bastante complejas y donde los equilibrios, pues lógicamente tienen una connotación muy importante. Entonces, en el plano de la sistemática hay una tarea importante referida lógicamente a plantear toda una serie de planteamientos regulatorios más o menos previsibles. Hay que partir también de una circunstancia de lo que muy bien tocaba don Diego en la mañana. Aquello que la doctrina habla de un derecho mecánico a un derecho reflexivo. Tradicionalmente en materia empresarial, corporativa y en materia mercantil, hemos sido muy relacionados a un derecho muy formal, a un derecho muy parecido al de la codificación exegética del Código Civil. Y actualmente los requerimientos de estas propuestas de cambio tienen que calar lógicamente también en la judicatura y en este caso también en los litigantes. Hay que tratar de ser un poco más pragmáticos, más reflexivos, a veces menos formales, para poder ofrecer respuestas rápidas y eficientes y que de esa forma puedan tener un efecto disuasivo para este tipo de circunstancias. Aquí les decía entonces una neta separación judicativa entre diligencia y lealtad, que son valores muy distintos. Hay que darle mayor severidad a las conductas desleales y también una tipificación de esas conductas. Abandonar la alusión genérica al deber de lealtad y en ese sentido también fomentar lógicamente algunas propuestas como la de un representante leal obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. Mayor intensidad en el lenguaje moral. Estamos visualizando también una especie de moralización del derecho. Desde que nuestros códigos civiles en sus títulos preliminares, allá por los años 80 y 90, empezaron a implementar la situación de aquellos principios generales del derecho como es la equidad, la buena fe y el abuso del derecho, pues es una deuda que en alguna medida hemos tenido ahí porque es un tipo de legislación que no hemos venido aplicando y que hay que rescatar. Dentro de las conductas desleales, pues lógicamente tiene que ver con algunos deberes, prohibición de desviación de poder, obligación de confidencialidad, abstención de participar cuando se tenga un interés propio, obligaciones de independencia, obligación de no ponerse en un conflicto de interés. Hay que tratar de adelantarse y de no incurrir en alguna circunstancia que le genere a la parte esa situación tan desventajosa. Entonces también insistir en las operaciones vinculadas, prevalecerse del cargo en beneficio propio, utilizar activos sociales con fines privados, prohibición de competencia que desde luego va a tener mayor incidencia según se trate de sociedades personalistas o sociedades anónimas y la prohibición de remuneraciones externas que en algunos casos pues lógicamente tendrían incidencia importante. Y lo último que les decía, está el tema del administrador de derecho, que es el prototípico, pero no el único, y que en eso hay una enorme deuda. Hay que insistir en legislar en este tema de los administradores de hecho, aquel que sin título formal o ya extinto o de alguna otra forma estaría tomando las riendas de este tipo de actitudes disvaliosas. Administradores ocultos, quienes giran instrucciones lógicamente detrás de la cortina y pues ahí apreciamos los obstáculos procesales que les comentaba, que están relacionados lógicamente con problemas de acudir a juntas que exigen cuantificaciones muy altas de voto. Y en ese sentido, pues lógicamente que todo eso opaca, todo eso disuade más bien a entrar a este tipo de demandas. Ya me dicen que estamos terminando, finalmente termino con el sistema de sanciones. Les decía que para poder ofrecer un planteamiento también más o menos importante, hay que redimensionar la situación sobre el simple daño y perjuicio tradicional. Y en ese caso, pues uno de los aspectos más importantes de la acción de enriquecimiento injusto, que lo vemos a veces en las conductas de competencia desleal y en eso pueden servirnos de muchísimo en esta experiencia de lo que tiene que ver con la modulación de propuestas de mayor eficiencia para la responsabilidad de los administradores.
Bueno, con esto termino. Les agradezco muchísimo la atención y les cedo la palabra al próximo expositor. Muchísimas gracias.